Creo que mucha gente ha satanizado que estar en la zona de confort es malo. Y no tiene que ser así. No, todavía no. La chocoteja. También Pero llevaba chocoteja. También en Nueva York. O sea, emprendí En Nueva York vendiste también vendí chocotejas en el Central Park. ¿No te sabía eso? Entonces decidí renunciar. Y me acuerdo que renuncié en el bus. Le dije, mala decisión, no lo hagan así. Llegar a los 30 años puede resultar más complicado de lo que parece. Por eso creamos este podcast Desenfocadas en el Piso 3. Aquí discutiremos temas alrededor de nuestras propias experiencias viviendo esta etapa. Recuerden, nuestras opiniones son personales, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Hola, bienvenidos al segundo capítulo de Desenfocadas en el Piso 3. Mi nombre es Carla. Mi nombre es Blanche. Yo soy Tania. Y yo soy Mirka. Y el día de hoy vamos a hablar sobre estabilidad laboral a los 30 años. Un tema bastante cuestionable, ya que muchas de nosotras no sabemos si seguir en ese camino, continuando con esa estabilidad que hemos continuado de repente algunas de nosotros, o de repente tomar otro nuevo rumbo en un nuevo lugar de trabajo, de repente independizarnos, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si actualmente cada uno compartimos un poco en qué etapa de esta estabilidad laboral nos encontramos? ¿Qué les parece? En mi caso, bueno, yo estudié Administración y Negocios Internacionales en la UPC. Trabajé desde muy chica, ¿no? Porque una gran etapa de mi vida universitaria me la costé yo misma. Entonces, trabajaba de lo que sea, de lo que venga, ¿no? Y ya una vez que, incluso haciendo las prácticas, empecé a trabajar en algunas empresas. Y de ahí, ya cuando egresé, entré a trabajar a una empresa corporativa y bueno, hasta la actualidad sigo trabajando, ¿no? ¿Cuántos años se han pasado? Ya va más o menos 6 años, si no me equivoco. Wow. Sí. ¿Y cómo te sientes ahora? Bueno, yo creo que he aprendido muchas cosas. Bueno, en el rubro en que estoy aprendo de muchas empresas porque tengo contacto directo con muchas empresas, entonces no es algo muy rutinario porque siempre, cada día aprendo algo nuevo. Es lo que le digo siempre al muchacho. Siempre hay problemas de todo tipo, 1000 soluciones, entonces 1000 maneras de ver las cosas. Entonces, de repente por eso no he caído en una rutina de cansancio, no sé, no me gusta, no hago eso. Pero sí ha llegado un punto ya de mi vida que, bueno, incluso fue más o menos por la pandemia, ¿no? Que yo dije, pucha, no, ya, de repente por aquí me voy por otro lado, busco, ¿no? Empecé ya también a ver otros rubros. Pero lo hiciste, y vino la pandemia. O sea, lo hiciste porque sentías que en ese momento estabas de repente desenfocada, en ese momento te dio la curiosidad. O sea, ¿por qué te llegaste a sentir así? ¿Lo llegaste a reconocer? O sea, más que curiosidad, ¿no? Porque yo sentía que hacía bien lo que hacía. Entonces, cuando uno hace bien las cosas, entonces estás como que en tu zona de confort, ¿no? Exacto. Entonces, todo bien, la platita acá, los reconocimientos también, mi equipo de trabajo súper chévere. Entonces tú dices, ya, o sea, ya encontré aquí nomás. ¿Qué me quedo? ¿Qué sigue? Entonces, Claro. Pero de todas maneras dije, bueno, de repente podría desempeñarme en otras cosas. Sentí que en la universidad también habían ciertos cursos que también me llamaban la atención y que tenía también ciertas, o sea, habilidades, ¿no? Entonces podría incursionar en otros rubros, pero y empecé como que a medio... A buscar. ¿Cuál es el la CV se fue, ¿no? ¿Cuál es la industria en la que actualmente tú te desarrollas laboralmente? Financiero, Banca. Banca. Y Banca corporativa, ¿no? ¿alguna vez dentro de tu estabilidad laboral nunca sentiste o nunca experimentaste ese sentimiento de ya no quiero, ya me cansé, no me gusta? Ay, la banca es muy estresante. O sea, sí lo sentí. ¿Cuántas veces creo Cada renunciar? viernes, no mentira. Y de verano, sobre todo, de verano. Cada fin de mes que sí. Entonces, bueno, es muy estresante, ¿no? La exigencia es bastante. Entonces, a veces uno el viernes terminas así agotado, pero de ahí pasas un buen fin de semana, entonces vuelves con todo, ¿no? ¿En qué área estás, disculpa? En banca. Pero área, o sea, la industria es banca. Pero Trabajo con empresas. Es como una área comercial. Área Es un área comercial. comercial y trabajo con empresas directamente. Ok. Y bueno, Pero después vino la al margen pandemia. digamos, de la zona de confort que mencionas, que obviamente cuando uno se siente ahí, pues dices,
aquí está calientito para que pues, ver otras opciones ahora por lo menos, ¿no? ¿Qué es lo que sí consideras sería, digamos, el suficiente motivo para decir, no, ya este 2024, si es que fuera este año, ya quiero evaluar otras opciones? No de pronto dejando lo que ya has construido, sino agregando alguna otra opción más, hasta ver si es que realmente es lo que considerarías tener en los próximos 5 años como proyecto principal. ¿Qué es ese factor que tú considerarías, no, ya este es el decisivo? Pucha, no sé, curiosidad, más que todo, o sea, algo nuevo, ¿no? Porque no te Comenzar sientes de mal cero. donde estás. No es que me sienta mal, exacto, porque, o sea, ese es el problema de la zona de confort, ¿no? Que tú te sientes bien. Estás o sea, segura estás ahí. bien, o sea, se adecúas a tus tiempos, ¿no? Puedes por ahí administrarlos bien, no sé, ¿no? No sé, yo discrepo un poco a lo que dicen, en el sentido de, si tú has llegado de repente a una etapa de tu vida en la que te sientes muy bien con lo que estás haciendo, no necesariamente tiene que ser negativo o el decir, no, es que estoy en mi zona de confort y me tengo que cambiar. O sea, de repente tampoco es un extremo el forzar ciertas figuras, cuando de verdad de repente estás haciendo algo que amas o que te gusta y que lo disfrutas. Estoy totalmente de acuerdo, porque creo que mucha gente ha satanizado que estar en la zona de confort Es es algo malo, y malo, no tiene que sí. ser así, porque cada persona es distinta. Hay gente que le Totalmente. gusta moverse, cambiar de contexto a cada rato, y hay gente que pues está bien, lo está haciendo bien y se mantiene años ahí, y está bien, ¿no? Y eso no quiere decir que no vas a buscar seguir prosperando y tener más ingresos, ¿no? Creo que eso va más iba a otro con enfoque. con mi pregunta, ¿no? De Pero si bien a es cierto nos veces- sentimos a veces muy se cómodos siente- en alguna posición, o sea, si es que evaluamos, como mencionamos a un inicio, agregarle a este logro ya nuevos proyectos. Pero a veces hay una vocecita. Ya, claro, ese es el feeling de cada uno, a veces creo. hay una claro, por eso te digo. Ciencia. Que tú, o sea, ni siquiera sabes por qué, porque si tú te pones a analizar y empiezas, claro, ok, puedes ir a alguien que verdaderamente vaya y tú, hay orientadores, hay psicólogos que tú vas en cierta etapa de tu carrera, O coach. vas, claro, coach, que, o sea, te dicen ya, te analizan y todo, ¿no? Claro. Pero a veces hay un feeling simplemente interno un que feeling. dice de repente, ¿no? O una intuición, ¿no? De repente por aquí, o de repente esa vocecita también que te dice emprende. Esa Haz creo que otra- también haz un podcast. también, ¿no? O sea, no es que te vaya mal, sino que de repente, claro, quieres hacer algo más, o que de repente de niña o joven querías, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué no de repente ahora? ¿Qué dejo atrás? O este tema que hoy en día resuena ya un poco más que antes, el propósito de vida, ¿no? O sea, que muchas veces la alineamos con nuestro ámbito laboral, ¿no? O sea, ¿qué tan en esta circunstancia laboral en la que estamos podemos decir que, oye, esto es lo que siempre he sentido, o de pronto tiempo a esta parte está alineado con lo que yo creo he venido a este mundo, si es que vamos por ese lado holístico a venir a cumplir, ¿no? O sea, hay mucha gente que va en esa búsqueda continua, ¿no? Y no es que, claro, desde un inicio la tengas identificada, pues en el camino es como normalmente se da eso, pero cuán dispuestos estamos a, como tú dices, escuchar esa vocecita que nos dice, pues, creo que por aquí es. Claro. Y el tema del propósito, creo, o sea, no necesariamente, como dices, está alineado con el tema del trabajo, ¿no? De Hasta acuerdo, inclusive va exacto. más allá, porque Totalmente. también hacer una labor de donde adquieres, pues, financieramente, básicamente tus recursos, no siempre termina siendo tan bonito, ¿no? De repente te gusta, pero igual esto tiene su parte agotadora, Claro. ¿no? O sea, igual te sientes cansado porque es una rutina, definitivamente. ¿no? Entonces esto tampoco quiere decir que está mal, ¿no? No es que No, esté mal el exacto. sentirte de repente en algún momento agobiado o de repente muy cansado con lo que haces en tu trabajo, porque también creo que tiene olas, tiene etapas. Tal cual. Simplemente que no sea continuo, porque si ya comienza a ser continuo creo que ahí sí hay un issue. Claro, Exacto, o hay sea, como no- un tema no me- desgastante. No malentender que propósito de vida significa pues que todo va a fluir, todo va a ser hermoso y que nunca Sí, te va a Sería agotar. increíble que sea así. Pero no es así de ningún Yo lado. sí siento que, bueno, hubo un momento también en mi vida, una pérdida hace poco, una pérdida de un ser querido. Entonces me di cuenta que esta persona logró, no sé, dentro de su círculo laboral, lo que sea, trascender en personas, ¿no? Entonces esa palabra, o sea, es muy fuerte y habrá un momento para hablarlo y tocar ese Sí. tema, ¿no? Pero impactas en la vida de los demás, ¿no? Y a veces
no sé si será por la edad, por los tiempos, ¿no? Pero uno ya busca un poco eso, ¿no? Otro nivel ya de sentir, De propósito. o de propósito, ¿no? Claro. Sí, Qué es que está bonito. orientado a como distintas facetas también de nuestra vida. Y ninguna más importante o menos importante que Totalmente, otra. totalmente. ¿Y tú, Mirka? Cuéntanos. Bueno, en mi caso, yo recuerdo que desde la universidad siempre he sido un poquito ahí la ovejita negra en cuanto a ver la forma en toda la proyección que nos daban. Somos de la misma universidad las 4. En cuanto a una formación en gestión corporativa, y yo enfocarla a la parte empresarial, ¿no? De cómo todo esto que me están explicando para aplicarlo en alguna otra empresa, la modifico para un poco adaptarla a lo que yo quiero empezar. Sí, y si bien es cierto, siempre pensé así, pero también hice unos buenos años en la parte corporativa, lo cual obviamente me sirvió de base para luego hacer lo que ya empecé, que era emprender dentro del rubro de textiles que yo empecé. Y digamos fueron las primeras etapas en las que hice cimientos de experiencia, de recursos en general para poder encaminarme en proyectos más alineados a lo que yo sentía y menciono pues es un poco el propósito de vida, que definitivamente todavía es algo que yo sigo escarbando y viendo hasta dónde va, pero digamos ese es mi enfoque, ¿no? Más empresarial, y es por donde yo siento en un 99% ahorita va a ir alineada mi aspecto profesional. ¿Y has sentido que durante la parte de emprendimiento, porque se escucha mucho acerca de que emprender no es tan fácil como parece, que es muy duro, has tenido situaciones en donde alguna vez has querido tirar la toalla Sí. con tu emprendimiento? Todo el tiempo. Ayer, Sí, de hecho hay un meme, ¿no? Quiero renunciar. Ay, pero me acabo de acordar que sí. Hazlo ya. No, o sea, definitivamente ya será un episodio completo aparte. O sea, emprender tiene miles de aristas. Claro, está toda la propuesta bonita que nosotros nos creamos de, claro, Tu el propio dueño de tiempo, propio claro. negocio, Como tu propio romantizar tiempo. esto. Totalmente romantizado, pero hay una cara que no se cuenta siempre o que no todas la vemos porque no estamos inmersos en ese mundo, que es todo lo opuesto. O sea, si nosotros sentimos frustración en una chamba porque por la razón que fuera y es natural, Al menos ¿Tienes? apagas la computadora y dices... exacto, Claro. ya cumplí mi horario, o por último, pues está mi jefe, a quien en cualquier situación se le haré llegar, me mostrará el camino en pocas palabras. O sea, en el mundo del emprendimiento, no está quien te mande esa pauta. Muy pocos son los afortunados que, digamos, han seguido una línea de negocio familiar y ya saben por dónde ir, o tienen algún tipo de coach, asesor, válido también. Pero a quienes empezamos en algún momento de cero, pues esa pauta no está. Tú misma te la tienes que crear. Y cuando ya empiezas a generar empresa, obviamente ya hay personal que más bien busca en ti esa guía. ¿No? Y tú también tienes que ir como que en el fondo de, espero que esta sea la respuesta correcta, que si no, nos equivocamos todos, ¿no? Pero, o sea, es definitivamente todo lo retador de esto que al final del día te hace sentir ese entusiasmo de, ok, son miles de problemas todavía por solucionar, pero está ese esmero de estás creando algo para ti y sobre todo estás creando también algo para tu comunidad, ¿no? Que no deja de ser valioso también desde otro enfoque, pero que es lo que en mi caso por lo menos yo por mucho tiempo también rescaté, ¿no? El generar pues un trabajo y todo lo que de alguna manera significa hacer empresa dentro del Perú y con lo complicado que eso significa, ¿no? ¿Y actualmente en qué estado te encuentras laboralmente? O sea, desde un inicio, como yo menciono, yo estoy enfocándome a hacer empresa. De hecho, dejo un poco yo hace un tiempo ya el rubro textil por donde he estado metida bastantes años, para enfocarme ya en proyectos más relacionados a temas de inmuebles. Entonces, por ahí están yendo las cosas, están saliendo las cositas interesantes, pues, y va por ahí, ¿no? El orientarme siempre en la parte. Buenísimo. ¿Te sientes enfocada ahorita en algo que te guste? Sí, definitivamente. O sea, si bien es cierto, yo empiezo en el rubro en el que empezó todo, porque de ahí venía mi expertise profesional. También me llamaba mucho la atención el tema de trapos y telas, como se dice, pero había esa vocecita de la que hablábamos hace un rato que también me pedía y me decía como que ve por otro lado también. También te llama esto la Es necesario, atención. ¿no? Como Sí, que... y algo importante es eso, o sea, no pensemos que todo el tiempo
porque nosotros estudiamos arquitectura y Solo puedes hacer estamos eso. en ese mundo laboral, Ujú. solo ese es nuestro camino. O sea, cada 5 años me puede llamar la atención la cocina, puedes estudiar Estoy para totalmente chef de acuerdo. y orientarte por ahí, y los Sí. siguientes 10 años te llamará, no sé, pues el rubro automotriz y te meterás en ese negocio. Y no digo que vayas saltando de un lado a otro, pero por último es válido, ¿no? Eso. O sea, Por último, tenemos- inténtalo si es que Exacto. te llama la atención tanto. Bueno, es válido estar intentarlo, ¿no? esquematizados en algo, ¿no? Yo creo que esa es la manera muchas veces de poder encontrar como ese feeling, eso que te conecta y materializa hacia lo que te puedes dedicar, ¿no? Ujú. Finalmente, soy creyente de que Dios nos dio a todos los humanos muchos dones y muchos Tal cual. talentos, ¿no? Y todos tenemos la capacidad de poder hacer muchas cosas. Sí, ¿no? totalmente. Y es ahí en el camino donde podemos especializarnos quizá en alguno que nos llame más la atención, ¿no? Conectemos más uno que con otro. A ver, ¿y tú? Yo soy muy hiperactiva. Wow. Entonces, siempre he tratado de curiosear desde muy chica, o al menos, bueno, gracias a mis papás que han sido muy abiertos en haz lo que te apetezca, lo que te nazca hacer. Alguna vez recuerdo mucho que mi papá me dijo, hija, si quieres ser, no sé, maquilladora o quieres ser, bueno, como dicen en mi pueblo, peluquera, ¿no? Quieres ser peluquera, lánzate y hazlo, pero eso sí, tienes que ser la mejor Claro. de aquí, ¿no? Y del Entonces, y del mundo, si se puede. Entonces, sentí como que por mucho tiempo tuve esa apertura de "Pucha, voy a hacer lo que quiera", y tomé el camino más tradicionalista posible. Fuiste ser rockera. Voy a ser rockera, pero no. Pudo haber sido astronauta, irse a la luna, pero escogió lo de todo, ¿no? Escogí como el camino que como que aprendí, no sé, en el colegio, o escuchaba a otras personas que era un camino seguro, y me fui como por ese camino seguro, que no fue muy seguro para mí porque he No, trabajado, claro. también he hecho de todo. O sea, mis papás han tratado de darme lo mejor posible en mi educación, pero yo me las he tenido que ver como para poder, no sé, por ejemplo, para poder solventar mis salidas con mis Claro. amigas, o inclusive, no sé, mi transporte, porque tenía recursos limitados, ¿no? Entonces he trabajado desde kindergarten, he trabajado Sí. en heladerías, he trabajado, bueno, me fui también de work and travel varias veces. Entonces, trabajo que, pucha, trataba de conseguir, o sea, me cacholeé hasta ayudándoles a las amigas de mi mamá en las pastelerías, o sea, he hecho de todo. Entonces, en ese camino me di cuenta de, oye, para lograr cosas tienes que ponerte a hacer, hay que ponernos manos a la obra. Entonces, no le he tenido como miedo al trabajo, y eso hizo que trate de ser con una mente, o trate de estar regularmente con una mente muy positiva, o como que las cosas van a salir bien. Pero me pasó que, bueno, hice mis primeras prácticas y como tenía esta mente muy positiva de que, ay, el trabajo va a venir y las cosas van a fluir y todo se va a dar, ¿no? Es muy importante que sí, eso para que las cosas que en realidad en la universidad no me estaba yendo muy bien. Y bueno, sentía que en ese momento mis prácticas, como eran muy lejos de la universidad donde estudiaba, porque estaba en Monterrico y me iba hasta el Callao porque estaba practicando en el puerto, esas largas distancias hacían que pierda muchas horas. Tal cual. Entonces muchas horas de estudio, ¿no? Entonces decidí renunciar. Y me acuerdo que renuncié en el bus, le dije, mala decisión, no lo hagan así. Renuncié en el bus, le dije a mi jefa como, oye, me está yendo un poco mal en la universidad, ¿sabes qué? Creo que mejor voy a dejar las prácticas ahí, no me renueves. Y dije, me voy a tomar un mes y voy a volver a chambear. Voy a buscar otras prácticas y todo va a estar bien. Me demoré como 5 meses en encontrar prácticas de nuevo. Claro, la que yo creía el positivismo y que todo me va bien y tal, bueno, no fue así. Uy, eso que no he escuchado el tiempo que me tomó que conseguir Claro. trabajo. Pero a mí me entró mucha desesperación, Sí, obvio, porque también. regularmente he tratado de ser muy estable y, Tal cual. y ese momento dije, no, bueno, Y porque nunca tú más. ya costeabas un poco. Y porque yo tus costeaba, gastos sí, mis personales. gastos personales en casa. Entonces me asusté, reventé tarjeta por 4 meses. Mi hermano que está por ahí no me va a dejar mentir, no lo haga tampoco. Entonces me Todo encontré en mal. una crisis financiera complicada. Claro. Y mis papás me pusieron un deadline para terminar la universidad, ¿no? Y me dijeron como que ya. Ya, Y sí, entonces creo que ese episodio de mi vida me ayudó como a valorar mucho la parte estable en un trabajo, y sobre todo el tema del esfuerzo y valorar como el dinero y las cosas que tienes en su momento, ¿no?
encontré un camino también como por un rubro bastante sólido, se podría decir, hice prácticas en el sector financiero, luego me comenzaron a ascender, o sea, he tratado de ser empeñosa para que las cosas me vayan bien, ¿no? Pero ha llegado un punto, siento que en mi carrera, que voy a cuestionarme nuevamente el propósito, ¿no? Como que mi propósito realmente está acá, me gusta lo que hago, sí. Creo que mi respuesta es me gusta lo que hago. Pero yo siempre a Tita la he visto como que también Qué segura, la ¿no? la vena emprendedora. Sí. Yo creo que por ahí también Sí. te vas a inclinar en Y- corto plazo. Sí, y en realidad me lleva a cuestionarme eso, ¿no? Creo que no hay un único camino, sino hay varios caminos. Y creo que uno, como has dicho hace un momento, uno nace con ciertas habilidades o las vas adquiriendo, entonces no hay que cerrarnos como en un solo foco. Tal Entonces cual. hoy día estamos aquí como compartiendo acerca un poco sobre nosotras y esta idea también como, no sé si llamarla necesariamente de negocio, pero es una idea de, oye, hagamos eso para compartir con los demás. Tal cual. No me siento inestable necesariamente, pero sí me siento inquieta. Entonces me siento inquieta, como dices tú, con esa vocecita detrás de, haz otras cosas, ve algo más. Creo que hay algo más ahí que puedo seguir explorando. Espero encontrar como ese enfoque de a dónde me tiene que llevar, no sé si el destino o mis decisiones también. Claro. Y eso principalmente, o sea, me siento bien en donde estoy, pero siempre con miras a qué más hay ahí afuera. Buenísimo. ¿Y tú, Carlita, qué estás? Bueno, en verdad, emocionada por escucharte. Ay, qué linda, siempre tan linda. Una buena historia, A ella ¿verdad? No, chicas, se ponga celosa. Acaba de terminar de hablar. Mira, mi vida ha sido así, laboralmente. Por eso te entiendo. Ya, muchas veces he querido tener esa estabilidad, por ejemplo, de repente que Sole comentaste hace un rato, ¿no? Porque dije, ¿cómo hacen las personas para ascender en una empresa? Porque nunca pude experimentar es una magia. O sea, para mí era como wow. Y de repente para Sole, para ti, para Mirka, no, de repente eso ha sido como algo natural. Porque es como, pucha, llegas tu año y asciendes, ¿no? No es así, no se equivoca. O sea, no, obviamente haciendo un feedback, tomando tu examen. Esas ojeras que tú no tienes, amiga, Ya. las tenemos acá bien marcadas. Bueno, pero para mí era, terminaba el año y ya no trabajaba en esa empresa. Entonces decía, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué decisiones? ¿Cómo piensa mi cerebro? Y había algo que yo obviamente ahorita que tengo 30 años y analicé qué es lo que pasaba. Mi papá tiene el chip de empresario. Entonces, ya desde niña me metí ese chip de tienes que trabajar para ti, construir tu negocio propio. Pero a la par igual entré a la universidad. Hasta incluso intenté trabajar en estos restaurantes de fast food, heladerías, nunca me contrataban. O sea, ¿quién no le contratan en un fast food cuando tienes 18 años? No era tu destino, No era nada mi más. destino. Y decía, ¿pero qué tengo de mal yo? ¿Por qué? Yo quiero trabajar como el resto. Amiga, los raros éramos nosotros, los que nos contrataron. Ya, y decía, ¿Cómo es? ¿No? ¿Cómo uno ve la vida ¿Cómo del uno otro? tiene la ¿Cómo esencia? te porque yo veía Carlita. sí. Entonces, a lo que hacía, como no me contrataban en estas empresas, tenía que generar mis ingresos también. Entonces, ¿qué hacía? Ya, compraba, por ejemplo, me acuerdo de cuando tenía 17 años y medio por ahí, me fui al centro de Lima y compré cuadernos Stanford. O sea, un cajón, porque yo sabía que la necesidad en la universidad era comprar sus cuadernos. Entonces, llevaba en mi mochila todos los cuadernos y me acuerdo que hasta ahí vendía cuadernos Stanford en la universidad. Llevé 24 cuadernos. Y ahí publicaba en Facebook y cuando empezaba el ciclo, pucha, pero era horrible cargar y me daba cólera porque habían chicos que llevaban su auto propio, en su carro, todo chill. Nosotros durmiendo en la cobija. Y yo en el COVID en Puente Primavera con mis cuadernos. Esa fue una, pero bien, los vendí todos. Otra época, llevaba panetones para vender. ¿En serio? O sea, ¿Conocí esa etapa? no, todavía no. Las chocotejas. También Pero llevaba en Nueva York, chocotejas, también en Nueva York, o sea, emprendí En Nueva así. York vendiste También vendí chocotejas. chocotejas en el Central Park. No te sabía esa. O sea, he hecho un montón de cosas porque nunca me contrataban en una empresa. Hasta que por fin llegó la luz. Me contrataron en una empresa prácticas, en una empresa de consumo masivo muy grande, linda. En verdad, yo feliz, ya enfocada en que ya iba a ser una línea de carrera, establecerme como todo el mundo quiere. Pero mi papá siempre con su voz de, hija, tú tienes que buscar lo tuyo propio, ¿no? Siempre. Y ahí él con su empresa, ¿no? Pero entonces por detrás estaba ese lado y a mí de alguna manera me habían mentalizado que el trabajarle a una empresa estaba mal. En esa época que yo tenía que
20, 19, entonces ya te genera una confusión. Para él de repente, conflicto. exacto, un conflicto, ¿no? Entre lo que tú Entre quieres lo que y lo que quiere te y lo dice, que te ¿no? dice. Entonces yo cuando entraba me contrataron a la empresa y yo decía, ok, voy a practicar, pero en mi subconsciente estaba esa voz que te decía, no voy a trabajar para siempre en una empresa, voy a estar metida en un cuadrado, voy a trabajar de 8 a 6, como satanizando, y no está mal. No, Hoy en día no. no está para nada mal, pero de repente para mi papá sí, no le parecía, no era su camino, pero era para él. Pero de repente yo lo interiorizaba. Entonces, hasta que llegó el año, no pude continuar en esta empresa, me quedé sin trabajo. Su deadline era un año, mínimo un año. Tal cual, mi deadline Que pero siempre era fue como un año. contrato. O sea, Sí, contrato de O práctica. pasaba algo, Y entiendo. siempre pasaba algo que al año, entonces tenía un patrón yo que no permitía que pueda ascender, ¿no? Cuidado que este podcast tiene que pasar el año. No, por favor. Hasta Vamos que, así, Carlita. hasta que yo he tenido lapsos grandes de quedarme sin trabajo mucho tiempo. Es por eso que yo admiro mucho a la gente que asciende. O sea, si tú has ascendido, de verdad que te Siéntete admiro. orgullosa. Porque yo no he podido Eres un ascender. fan. ¿Cuánto fue el tiempo más largo que tú estuviste? Un en año Veracruz? y medio. ¿Cómo le llaman eso? ¿Mi hueco en el CV? En mi hueco, o sea, El espacio. el o sea, espacio. como que sin trabajar. Ajá. sin trabajar, o sea, ¿2 sin- años? No, Pero- sin trabajarle a una empresa he estado como 1 año y 2 meses. Ya. Y lo Ok. máximo que yo le he trabajado a una empresa en todo este tiempo de trabajo ha sido 1 año y medio. O sea, Bueno, ahí compensa. nunca he trabajado 3 años, 4 años, o sea, casi nunca. ¿Y qué pasó? También emprendí, así como tú, obviamente tú a una escala mucho más senior, ¿no? No minimices porque has hecho No. algo grandioso también. Bueno, ¿ah? emprendí. Todos hemos estado ahí bien detrás tuyo, Dios así mío, me han hecho camiseta. porras, me han hecho porras. No, también sé que es el camino del emprendedor, una increíble experiencia, en verdad. Lo hice sola, es muy diferente hacerlo sola que hacerlo Sí, con un claro. equipo totalmente. Bueno, de eso también aprendí y desarrollé otros skills que me permitieron actualmente entrar a un trabajo nuevamente en el mundo corporativo en el que me encuentro actualmente. No sé, vamos a ser, no quiero tener ese Esperemos que más patrón de un año. No quiero tener ese patrón de un año. Ya pasó, María. Ya fue, me he sanado, me he curado, he hecho alineación de chakras para que todo fluya y pues nada, hay que continuar pues, positivas, ¿no? Entonces enfocada ya aprendiendo de todos los errores, de repente decisiones inconscientes que he tomado en mi pasado que no me han permitido trascender en un trabajo, pues esperemos que hoy en día sí fluye. Ahora, chicas, ¿ustedes consideran que ese es el mood en el que nosotras particularmente nos movemos o que es un tema generacional? De pronto que, no sé, ¿cómo eran no sé, hace 10, 15 años las personas que estaban en esta etapa? En nuestra Mira, edad? algo que ha pasado y que va de la mano que cada una cuando hemos estado explicando, o sea, hablábamos mucho de mi papá, mi La ex, familia. o sea, la Claro. familia, cómo te, o sea, ¿Cómo influye? Claro, porque las 4 tenemos la misma formación, casi la misma carrera, la misma universidad, o sea, casi los mismos entornos de amigos, ¿no? O sea, y finalmente todas tenemos diferente, no sé, enfoque, diferente o tendencia, o por último si hacemos algo, pero no me parece que es así, ¿no? Entonces yo creo que si tú dices unas generaciones pasadas o de esto, es que realmente cada persona es un mundo, ¿no? Ujú. Sí. Y N factores para saber qué cosa, o sea, si está dudando de que está bien en el camino correcto o si de repente por ahí se abre o subidas y bajadas. No hay una forma. No hay una fórmula perfecta y también hay. creo que, o sea, depende mucho de la persona. Ujú. No, lo que sí siento es que al menos cuando he conversado con amigas, ¿no? con gente de repente que está en nuestra misma edad, es, ok, porque- no estoy muy seguro de estar en este rubro, pero me meto a estudiar tal cosa, Exacto. ¿no? No estoy, de repente, no estoy muy seguro en mi chamba, pero comienzo a preguntar alrededor acerca de qué otras oportunidades hay, ¿no? Entonces, eso me parece súper positivo, porque al final del día De de hecho, eso se trata, ¿no? O sea, Y también acotando lo que tú dices, también escucho, no sé, de repente ustedes también en sus trabajos han escuchado gente que quiere hacer algo adicional totalmente. a Sí. su trabajo y no está mal, ¿verdad? O sea, ya la forma en cómo lo van a hacer, cumpliendo su trabajo y haciendo algo propio o juntándose con otras personas, está súper bien porque quieren desarrollar, creo que todo ser humano quiere eso de experimentar algo nuevo. Tiene una tendencia. Tiene siempre una a tendencia, así experimentar. como por ejemplo tú dijiste, ¿y si hago algo? Ni siquiera ser Y si- TikToker. Y si quieres ser TikToker está súper bien. Incursionó con los bailes, busquen. Una financiera TikToker te va a hablar de números de la banca, imagínate. Y bailando. Puede ser. Chocolateando.
Ya, pues sí, ¿no? También he visto mucha gente de nuestra edad que está en eso, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más? He hecho caja, tengo liquidez, entonces, y ahí es donde, como a veces, a ver, no sé si ustedes comparten esa idea ya, está muy bueno trabajar en una empresa, pero como tú ya tienes un rol o una función, entonces te quedas sin ese rol o en esa función que no permite abrir esa creatividad a veces, o porque se te va el tiempo pensando en esa tarea en la que estás haciendo. Pero cuando tu mente está abierta y tranquila y estás en otro mood, pues esa creatividad empieza a fluir. Sí, y creo que mucho tiene que ver con el cuestionarse las cosas, ¿no? Entonces, no cerrarse solo a este es el único camino. Creo que siempre van a haber varios caminos y escuchen o sea, hay que escuchar el entorno, o al menos en mi caso trato de practicar eso, ¿no? Es como escuchar opiniones, conversar de distintos temas, cosa que te abre un poco la mente a, mira, esto también puede funcionar, de repente puedo llegar por ahí mi camino. Y no solamente desde el punto laboral, si bien es cierto, ahorita estamos discutiendo estos temas laborales, pero a veces es simplemente hacer cosas que te gusten hacer y compartir. Por ejemplo, hay gente que le encanta escribir, entonces se pone a escribir y luego se da cuenta que de repente eso era lo suyo y comienza a monetizar de eso, o sea, y buenazo, porque creo que intentándolo o dando ese paso es donde comienzan las cosas, ¿no? No, está bien, o sea, qué interesante ver distintas facetas nuestras, ¿no? O sea, Sí. nos conocemos años, pero bueno, aquí en este espacio nos vamos conociendo un poco más, cómo pensamos, a ver si seguimos conversando. Totalmente, sí. sí. Hablar y abrirnos un poco más de estos temas. De estos Y yo temas. creo que alguito por lo menos esperemos habremos dejado en los que han podido ver este. Y antes de cerrar, tomando en cuenta las opiniones que han mencionado, al final del día la plata es un número. Sí. Un número, y tal cual como han dicho, creo que puedo recoger es que es fruto de tu esfuerzo. Es fruto de tu esfuerzo y es consecuencia de un trabajo donde le pones el empeño, las ganas, y es una consecuencia, ¿no? Entonces, la estabilidad laboral al final del día también es como un concepto tan amplio, es de cada uno. Entonces, como Y tú sientas lo que estás viviendo en ese Y momento. la importancia que uno le dé en la vida va a depender exactamente de cuáles son tu orden de prioridades en la vida. Si para mí por encima de eso está mi familia y, claro, otro tema muy importante Negociables, es ¿no? tus También. negociables en paz, en tranquilidad, y eso es lo que tú pones en orden de escalar de las prioridades. Es totalmente válido. Así como para otra persona pues puede ser el dinero y bueno, ya ellos, pues, pero va a depender de cada uno siempre. Qué lindo. Algo final que quiero acotar, ya que estamos hablando mucho sobre el tema de estabilidad laboral y posiblemente dentro de ese enfoque laboral hay gente que está un poco perdida, ¿no? Que no tiene esa estabilidad y esté pensando también, oye, ¿qué me gusta? ¿Qué me quiero dedicar? Alineado al propósito laboral, pueden investigar un poco sobre el Ikigai. Sí, El Ikigai, sí, que es, pongan en Google Ikigai, un poco como para que puedan aterrizar y buscar en ese camino que de repente están medio perdidos. A mí me pasó, yo estuve perdido mucho tiempo de mi vida, no sabía que me quería dedicar cuando terminé la universidad y estoy seguro que mucha gente le puede pasar, Sí, que básicamente hablan sobre qué es lo que te gusta hacer, qué te gustaba hacer cuando eras niña y lo disfrutabas totalmente y eras bueno en eso, ¿no? ¿Lo harías gratis? O sea, Incluso, sí, ¿no? claro, Cuestionarte si lo si harías, hasta en algunos casos pagarías por hacerlo. tal cual. Incluso llegar a ese Funciona punto. en ese círculo, es una técnica japonesa, Sí. ¿no? Que a mí me ayudó un montón y posiblemente a gente aquí que nos está escuchando los ayude, ¿no? Y ojo, tampoco desde el inicio, si estás en una situación creo que compleja, a ver, no hay trabajo malo. O sea, al final del día es mientras vas encontrando tu propósito, igual Totalmente. sigue generando tus fuentes de ingreso Totalmente. como puedas, ¿no? Totalmente, Pero sí. manos a la obra, esa es la única forma. Materializando, accionando siempre. Ya, para más consejos, Bueno, no sé, Piso 3. o nos pueden dar consejos o también. también nos pueden dar Consejos, consejos, por también. favor. Ahí pueden escribir también, ¿no? Bueno, chicas, esto ha sido un lindo capítulo. Me despido. Hasta el siguiente capítulo. Hasta el por siguiente favor. capítulo. Síganos, suscríbanse. Compartan, por favor, en sus redes sociales. Importante. Y nada, pues que les vaya muy bien. Que tengan un buen día. Chao.